Buenos días. Muy bien, pues son las 11 punto, así que comenzamos. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar con el tema sobre mantenimiento centrado en la confiabilidad. Para quienes no nos conocen, SN es una compañía mexicana, tiene su base central en la ciudad de Hermosillo, Sonora, pero tenemos presencia pues más en la parte noroeste, noreste y occidente de México, más de la mitad del país. También contamos con oficinas en Estados Unidos, en Phoenix, en Lima, Perú y en Antofagasta, en Chile. Somos una empresa que realiza trabajos en el área de automatización y control. Llevamos a cabo proyectos en toda la gama de automatización de procesos. También representamos marcas muy importantes del mercado como Endres & Hauser en la parte de instrumentación, Traco en la parte de detectores de gases y manejamos también elementos de proceso. Así que pues, podemos ser su aliado en cualquier tema de automatización, control e instrumentación de procesos, tanto en el suministro de equipos, proyectos, y en este caso, con ese tema de mantenimiento, pues también podemos apoyarles con consultoría, diseñar algún tipo de metodología de mantenimiento para sus plantas, optimización de KPIs, etcétera. Así que pues sean todos nuevamente bienvenidos. Y pues comenzamos con nuestra presentación. Mi nombre es Javier Mirós, soy el director del área de servicio técnico en SN Automation, pues a nivel empresa, es decir, pues todo lo que son los servicios postventa, soporte técnico, calibración, mantenimiento, obra electromecánica, etcétera, pues es un área que está completamente a mi cargo. Llevo 12 años de experiencia en el área de automatización y control, laboré más de 10 años con Endres & Hauser, y bueno, ya llevo pues un año con SN, la verdad un reto muy importante por acá en México. Me acompañan Ramsés y el ingeniero Jorge Meyer. Les pediría que por favor nos presentemos, Ramsés. Muy buenos días, mi nombre es Juan César Sueta, gerente comercial de la zona noroeste en México. Llevo 8 años de experiencia en la industria, tanto alimentos como minería, bebidas, etcétera. Llevo 8 años laborando con electrocontroles de noroeste a través de el área de servicios, a través del área de ventas, proyectos, etcétera. Estamos para servirles en cualquier necesidad que puedan tener con respecto a este tipo de soluciones que vamos a mostrar a través de esta presentación. Y a continuación se va a presentar nuestro compañero Jorge Meyer. Sí, a lo mejor pues parece un poco raro porque soy alemán, por lo tanto es Jörg Meyer, pero pueden llamarme Jorge, no hay ningún problema. Más de 30 años pues de experiencia en el mercado, 15 años en SN. Mucha experiencia y todos los días pues aprendemos cosas nuevas. Pues bienvenidos a todos y pues ojalá pues aprendemos todo. Gracias. Muy bien, gracias, ingeniero Jorge. Bueno. Muy bien, pues antes de entrar en materia, vamos a repasar con respecto a la dinámica de la sesión. Les pedimos muy amablemente mantengan su micrófono apagado, esto pues para evitar cualquier problema en la escucha durante la presentación. Estaremos presentando alrededor de 45 a 50 minutos. La metodología es, Ramsés es nuestro experto en este tema y tanto el ingeniero Jorge como un servidor estaremos también ahí aportando a la presentación. Les pedimos que, mientras tanto, durante la presentación puedan dejarnos sus comentarios o dudas en el chat de la aplicación. Al final de la presentación tendremos 10 a 15 minutos para revisarlas y contestarlas. Muy bien. Y por último, les comentamos que esta presentación estará siendo grabada. La estaremos publicando, yo creo que al final del día, en nuestro canal de YouTube de SN Automation. Si aún no están suscritos, pueden hacerlo, es SN Automation. Tenemos ya publicados más de 10 o 15 webinars, todos relacionados al tema de automatización y control de procesos. Y pues seguiremos con este tema de los webinars por bastante tiempo, así que encontrarán mucha información valiosa en este canal. Muy bien, y para quienes nos están acompañando o se registraron al webinar, les estaremos enviando por email este material de la presentación.
Muy bien, pues entramos en materia. Ramsés, si gustas ir comenzando y me vas indicando para pasar de los slides. Ok, muchas gracias, Pedro. Pues buenos días a todos. Vamos a dar pues pie ya al objetivo que nos tiene en esta reunión, que es conocer un poco más acerca del mantenimiento centrado en confiabilidad, o RCM por sus siglas en inglés. Antes que empezar con esto, pues creo que es muy claro poder definir, antes que todo, a qué le llamamos confiabilidad. Confiabilidad en la industria se refiere a aquella probabilidad de que un equipo cumpla con una misión específica, es decir, que cumpla con la función para el que fue adquirido, para el que fue diseñado y para el que fue colocado en cierta aplicación. El mantenimiento centrado en la confiabilidad, pues se trata de buscar tener una metodología de trabajo para poder dar mantenimiento basado en esa confiabilidad, el entendido de que el equipo va a cumplir con la función para la que está trabajando o para la que fue adquirido. En este sentido, lo que nosotros buscamos es que el equipo siga funcionando y siga presentando esas características en un contexto operativo que nos permitan que ese activo nos dé la eficiencia o nos dé esa operación deseada que nosotros buscamos. Este método es uno de muchos métodos que existen en el mercado para poder desarrollar planes de mantenimiento, poder desarrollar planes de inversión para el mantenimiento, para la compra de equipos, con la finalidad de poder determinar de manera muy clara cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los activos. Siguiente diapositiva. No tengo una pregunta, Ramsés. Este sistema de calidad, pues me puede ayudar también con mis sistemas de calidad que tengo en la empresa. Es algo pues, que me puede ayudar ahí también. Sí, como lo vamos a ver más adelante, lo que vamos a buscar es con este sistema, pues no solamente está basado o no solamente está orientado sobre el personal de mantenimiento o sobre el personal que actúa directamente con ese equipo, con ese instrumento, con ese sistema de control, sino que abarca de manera más holística muchos más puntos en los cuales nos puede funcionar tanto para verlo desde el tema de proceso, para verlo desde el tema de calidad, y esta parte nos va a ayudar a ser un poquito más congruentes entre cómo trabajamos entre los diferentes departamentos de una misma planta. Más adelante, cuando hablemos del equipo natural o del grupo natural de trabajo, vamos a poner un poco esta relación que nos va a ayudar a estrechar y a dar una mayor proyección a las actividades de mantenimiento que estamos haciendo. Claro está, para poder saber o poder definir un equipo o poder saber qué es lo que va a hacer, pues realmente necesitamos tener muy claro qué es la confiabilidad operacional, que es en lo que se basa o en lo que se centra este método que estamos presentando el día de hoy. Y la confiabilidad operacional, como lo decíamos, es solamente definir la capacidad que tiene una instalación, una estructura, una tecnología para cumplir una función en específico. Es cuáles son los limitantes, cuáles son las definiciones, qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y esto nos va a ayudar a poder entender de una manera más contextual cómo se desarrolla o cómo está trabajando ese activo. Es decir, tenemos que saber el cómo, el por qué y el a través de qué. Esto nos va a ayudar, digamos, en las siguientes diapositivas, la confiabilidad operacional va a ser parte fundamental para responder estas 7 preguntas. El RCM está basado o está buscando ayudarles a ustedes dentro de su planta, dentro de sus procesos, a solucionar estas 7 preguntas que se presentan de manera cotidiana. Claro está, necesitamos enfocarlo de tal manera que esto nos reditúe como una mejora a lo que estamos haciendo todos los días. ¿Quién de ustedes no ha cuestionado en algunos casos el motivo por el que se compró un equipo y no otro equipo, porque a ese equipo se le da más mantenimiento que a otro? Y en ocasiones vemos que para finanzas un equipo es importante, para calidad otro equipo es importante, para mantenimiento el equipo es diferente,
Y en ese sentido vemos que cada uno busca responder estas 7 preguntas. La primera pregunta que nosotros buscamos responder dentro de un RCM es cuáles son las funciones y los respectivos estándares que buscamos que desempeñen activo, es decir, qué buscamos que haga. Pero eso va ligado a la segunda pregunta, es en qué aspecto nos responde ese equipo para sus funciones. Es decir, la primera pregunta es ¿qué debe hacer? La segunda pregunta es ¿cómo identifico que no lo está haciendo? La tercera pregunta es ¿qué es lo que nos está produciendo esa falla? Es decir, ¿qué es esa falla funcional? Es decir, un medidor de flujo que no cumple con incertidumbre, un medidor de pH que no me da un valor en el transmisor, un PLC que no está realizando una lógica para hacer un PID. Pero tenemos que buscar con nuestra cuarta pregunta, pues identificar cuál es o cómo se produce esa falla, es decir, cómo estamos viendo esa falla, cómo se manifiesta ante nosotros. La quinta pregunta, pues es una de las más complicadas, es ¿qué nos está afectando para que aparezca esa falla? Es decir, poder determinar esos valores ajenos a lo que nosotros hacemos todos los días, en ocasiones pueden ser hasta ajenos al proceso, pueden ser un tema de cultura, pueden ser un tema medioambiental, pero que afectan nuestro proceso y afectan nuestros equipos. Por último, uno de los puntos, que es el punto 6, pues es buscar ahora sí centrarnos en prevenir esos modos efectos de falla que están propiciando que nuestro equipo no cumpla con su función. La séptima pregunta, pues ya es desarrollar ese plan de acción que nos va a ayudar a mejorar en este sentido, el cómo se está manteniendo nuestro equipo. Como pueden ver, el RCM va muy enfocado a tratar de identificar factores para con eso poder desarrollar un plan de mantenimiento lo más adecuado posible, con la finalidad de que la inversión que estamos teniendo en mantenimiento sea la más acorde a las necesidades que tengamos, para no tener actividades de más o actividades de menos que nos puedan afectar en nuestros planes de mantenimiento. Ramsés, solamente para complementar aquí, digamos que la metodología RCM nos brinda estas 7 herramientas o 7 preguntas que nos sirven como herramienta para determinar una estrategia de mantenimiento. ¿Es así? Así es. El RCM lo que busca es darnos esas bases con las que nosotros podamos desarrollar un plan de mantenimiento, podamos estructurar actividades, pero al mismo tiempo podamos desmembrar esas actividades para saber cuál va a ser el costo de las mismas, con la finalidad de que nosotros podamos identificar cuáles equipos realmente van a ser atañibles a dar un mantenimiento, cuáles equipos se van a tener que dejar hasta que fallen, momento en el que a lo mejor un mantenimiento es más caro que el mismo costo del equipo. Y ese tipo de estructuras o ese plan de acción es el que nos va a ayudar a poder pues organizarnos de una mejor manera. ¿Qué es lo que se busca? Optimizar las actividades de mantenimiento. El RCM a eso va, a poder hacer una mejor planeación. En este sentido, pues el RCM se estructura en 5 pasos de un proceso, los cuales vamos a ir viendo. Al final de cada uno de estos pasos vamos a dar lectura a algunas de sus preguntas a través de mi compañero Javier y Jorge, para poco a poco ir caminando en este proceso, ir aprendiendo un poco más de lo que vamos a hacer. Y empezamos con el primer punto, que es la formación del grupo. Adelante, Javier. ¿Quién no ha estado en una empresa donde en ocasiones nos sentimos que estamos en silos aislados, en silos operacionales, donde yo mantenimiento veo por ciertas actividades, yo calidad veo por otras actividades diferentes a las de mantenimiento, yo finanzas busco estas actividades que quizás ni siquiera concuerdan con calidad de mantenimiento, y operación tiene sus propias responsabilidades y tiene esos equipos o esos activos que para ellos son más importantes. Estos silos son muy comunes en las empresas, es decir, como se dice comúnmente en México, cada quien jala agua para su molino, es decir, cada quien busca tener, pues en la medida de lo posible, de la mejor manera su área y que sus resultados o sus indicadores pues sean los mejores. Pero en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones
llegamos a tener planes de inversión, en este caso de mantenimiento, donde hay puntos o factores que no se consideran, solamente se considera una sola óptica y en ocasiones eso puede llegar a traer problemas. ¿A quién no se ha enfrentado con el hecho de que se acuerda realizar la calibración de un medidor de flujo, se llega a planta y operación dice, no, pues en este momento no te puedo entregar el equipo porque tengo que cuidar mi producción? Y el área de mantenimiento dice, oye, pues necesito hacer la calibración porque necesito cuidar mi equipo, el que yo tengo que mantener operativo. Y el área de calidad dice, oye, pues sí, yo estoy del lado de mantenimiento, pero también estoy del lado de producción porque necesito mantener los dos factores equilibrados. En este sentido, lo que RCM busca, o la primera parte que el RCM tiene, es crear un grupo natural de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de crear un grupo natural de trabajo? Es lograr que todas las opiniones cuenten. Es decir, que si vamos a realizar este análisis, realmente se midan o se cuantifiquen. Pueden apoyarnos cerrando su micrófono, por favor. En este sentido, lo que nosotros buscamos es mantener de la mejor posible esas relaciones. No sentarnos en silos por separado, donde nosotros digamos, pues mi indicador más importante es la disponibilidad, sin contemplar las horas de producción, si quizás sin contemplar la afectación de calidad por ese paro. Entonces, esa parte es por donde tenemos que empezar. Pero no solamente es crear un equipo o un grupo natural de trabajo. Necesitamos buscar que ese grupo esté muy bien conformado y tenga muy claros los objetivos de ese trabajo, el cual es lograr tener indicadores muy claros para los respectivos activos que vamos a analizar. Es decir, cada uno de ellos tiene que aportar y ninguno de ellos es más importante que el otro, debido a que todos tienen que complementarse para poder buscar la mejor manera de que ese equipo sea visto o sea atacado. Si regresamos al proceso, Javier, por favor. Continuando con el tema de formación del grupo, antes de pasar a las preguntas, la formación del grupo tiene que ser con personas que realmente estén en contacto con ese equipo, es decir, que tengan indicadores o que tengan material que pueda darle base a sus opiniones. Es decir, no podemos ir a preguntarle al área de operación de una máquina con la que ellos no trabajan. No podemos ir a preguntarle al área de mantenimiento de un activo al que ellos no intervienen. Tiene que ser de tal manera que todos conozcan o todos tengan una interrelación con ese equipo. En este sentido, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a cómo se debe conformar un grupo natural de trabajo. No. No, por lo que yo tengo entendido, Ramses, es que a final de cuentas buscamos incorporar básicamente todo el grupo de la empresa para que todos estamos coordinados y enterados de las actividades pues, que queremos hacer para mantener la planta a flote, para cumplir básicamente con todas las normas de seguridad, de calidad pues, que necesitamos para la empresa. Eso es, ¿no? De igual manera, por lo que he estado revisando es, de esta metodología se van a derivar, como bien comentan, acciones, indicadores, y se indica en esa metodología que lo primero es pues atacar este aislamiento entre áreas y desde un inicio incorporar a las áreas para que en el desarrollo de estas acciones o KPIs que se van a derivar de la metodología, pues ya la gente tenga participación. Así es, lo que buscamos es que todos colaboren para poder lograr tener ese plan de mantenimiento. Muy bien. Pero ¿por dónde tenemos que empezar todo plan? Pues tenemos que empezarlo por seleccionar cómo vamos a hacer el análisis. Por mantenimiento. Entonces, pues tenemos que empezar con la selección de un sistema. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado que normalmente cuando vamos a hacer actividades, siempre decimos vamos a empezar por lo más crítico. Lo hacemos desde la vida cotidiana, lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos con nuestra familia.
siempre buscamos atacar esas partes que son lo más importante. El RCM funciona de la misma manera. Tenemos que seleccionar cómo vamos a trabajar. Pero para poder seleccionar también necesitamos saber a qué nivel de enfoque vamos a ir, es decir, qué tan detallados vamos a hacer con ese plan y qué tan detallados vamos a hacer o qué tan minuciosos vamos a hacer con las actividades que vamos a poner en ese plan. Para poder nosotros empezar a seleccionar un equipo, primero tenemos que saber qué nivel de detalle es. Poniendo este ejemplo de una planta terminal de almacenamiento y reparto, donde nosotros tenemos un sistema de almacenamiento, tenemos un sistema que nos ayuda a trasegar de los tanques a los autotanques o a los ferrotanques, donde tenemos equipos de presión, tenemos un controlador, válvulas, medidores de flujo, etcétera. Si nosotros tomamos este ejemplo para poder definir qué tan a detalle es, pues la primer punto que puede ser, que es el punto más detallado, es empezar por una parte, hacer el análisis por parte. En este caso, pues nosotros tendríamos que desmembrar cada uno de los dispositivos que están dentro de nuestra planta. En este caso, tomando como ejemplo, si nosotros dijéramos que el nivel de detalle de selección va a ser una parte, pues tendríamos que hacer una membrana de un medidor de presión, donde nosotros revisaríamos cuál es la función de esa membrana, cómo falla, qué le afecta, etcétera, pero solamente atañido a esa membrana. Después Perdón, tendríamos Francis, perdón que interrumpa. Es decir, que las 7 preguntas las aplicaríamos a nivel membrana de sensor de presión. En este caso, si nosotros eligiéramos que el nivel de detalle que nosotros queremos es por parte, tendría que ser esas 7 preguntas a esa membrana. Si nosotros queremos o digamos que eso sería muy complejo, esto pasa cuando tenemos equipos que tienen muchísimas partes refaccionables. En ese caso, nosotros ya pudiéramos pasar a un nivel de equipo, en el cual ya no solamente analizaríamos una membrana, ahora analizaríamos un transmisor de presión completo, donde tendríamos o contemplaríamos todas las partes que pueden fallar de ese transmisor como un conjunto. Si nosotros no queremos un nivel de detalle enfocado a equipos en específico, ¿por qué? Porque contamos con miles de equipos en cientos de sistemas, podemos pasar a un nivel un poco más macro en el cual analizamos sistemas completos, en el cual el sistema funciona como una unidad, es decir, nuestro controlador, nuestro medidor de flujo, nuestra válvula, nuestro medidor de presión, todo eso se analiza en un solo conjunto, es cuando ese sistema funciona, cómo funciona, cuáles son las limitantes, etc. Y el sistema más macro que existe, pues es revisarlo todo como una planta. Claro está, como ustedes pueden ver a nivel de detalle, pues cada uno de ellos va a tener sus limitaciones. El analizar una planta no nos va a dar los mismos resultados que analizar una parte, un equipo o un sistema. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vamos a poder ver a nivel plano. Una pregunta, Ramses. La aplicación de las preguntas que comentó Javier, la aplicación de las preguntas es solamente para sobre equipos con una cierta importancia de mi proceso o o se aplica pues para cualquier producto dentro de mi operación. Esto puede ser aplicado para cualquier producto, pero como vamos a ver en el siguiente slide, no solamente es necesario el nivel de detalle. También nosotros tenemos que hacer una selección de criterios, es decir, tenemos que saber, pues como lo decíamos, a cuáles equipos vale la pena realizar este análisis. ¿Por qué? Porque va a haber equipos que realmente no van a afectar la calidad de nuestro producto, quizá no afectan nuestros tiempos muertos, no afectan el grado de producción, no me afectan con un costo de mantenimiento, que realmente son equipos que los tengo porque debo de cumplir quizá una normativa, porque fueron heredados y estaban de una planta anterior, porque son activos que en su momento pertenecieron a un proyecto y ahorita ya no pertenecen. Pues en este sentido nosotros tenemos que buscar la manera, pues también ya definido a qué nivel de detalle vamos a ir, pues cuáles equipos son más críticos, con cuáles vamos a empezar. En la teoría, pues todos los equipos pueden participar en el RCM, pero algunos de ellos va a ser más costoso el tiempo que dedique ese grupo natural de trabajo
que el mismo equipo o que el mismo valor que el equipo nos agrega a nuestro proceso. ¿Cómo seleccionamos o en base a qué criterios? Los más comunes que nosotros buscamos o que utilizamos para definir la criticidad, pues son la seguridad y el medio ambiente, puede ser el tema de producción, tema de costos, con qué frecuencia fallan, tiempos muertos, flexibilidad, etcétera. Pueden ser diversos criterios. Estos creo que cada equipo o cada planta los tiene muy claros. Y estos pueden ir variando dependiendo del enfoque que tiene cada año cada planta. Hay plantas que en 1 año o 2 años o 3 años se enfocan mucho en tema de seguridad y medio ambiente, pero los siguientes 3 años se enfocan en reducción de costos. Más adelante en la misma estrategia ahora se enfocan en reducir tiempos muertos. Entonces, estos criterios siempre van a ir muy atañidos o muy cercanos al enfoque que tiene la empresa, a cuál es la misión que tengo como empresa para realizar eso. Entonces, Ramsés, si mi objetivo es certificarme como empresa que cumple las normas ambientales, básicamente, entonces pues pongo mi analizador de gas de combustión en ese programa, pues para tener siempre al tanto, para que cuando viene el inspector le puedo mostrar que sí que cumplo con mis compromisos con el ambiente. ¿Lo ves así? Sí, así es. Si nuestro objetivo este año es trabajar en temas de seguridad y medio ambiente, pues claro está, la mayor valoración o los equipos más críticos, pues siempre van a ser aquellos que tienen mayor impacto en esos dos criterios. Y existen muchas maneras de realizar estos cálculos. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Cómo desarrollar de una manera muy sencilla la criticidad? En una fórmula de frecuencia por consecuencia. Es decir, ¿qué tantas veces ocurre? Por cuál es la consecuencia cuando esto ocurre. En este caso, la frecuencia pues es la cantidad de fallas que un equipo presenta en unidad de tiempo. Esto es muy importante. Nosotros debemos de trabajar o vamos a empezar a trabajar aquí unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque todo se define en un tiempo determinado. Es cuántas veces falla en un mes, en un día, en un año, en una hora, etcétera. Para poder nosotros definir ciertos criterios. Y la consecuencia, esta es la parte que puede ir cambiando. En este caso, por ejemplo, para esta fórmula, producción por flexibilidad nos va a dar un número alto. En este caso, nosotros lo que podemos determinar es que la producción y la flexibilidad son los casos más importantes. ¿Por qué? Porque esos se encuentran multiplicando. Y los costos y el tema de medio ambiente, pues sí son importantes, pero no son tan importantes como la producción y la flexibilidad. Y muchos de nosotros a veces nos queda duda de, oye, ¿cómo saco esa consecuencia? ¿Cómo saco la producción? ¿Qué unidades utilizo? Y esto realmente es un tema de percepción. Vamos a hablar un tema de producción para poner un ejemplo más claro. ¿Cómo puedo sacar yo la criticidad de un equipo? Hablaremos de un detector de gases para un cuarto o un sistema de bombeo de amoníaco para enfriamiento. ¿Con qué frecuencia falla? Nosotros ahí definimos la cantidad de veces que falla en el año. Pues falla, que más adelante lo vamos a definir, que es la falta de una función. Pues, ¿sabes qué? A mí me lo reportan 3, 4, 5 veces al año. Pero ahora vamos a definir cómo es la consecuencia. Pues yo no sé qué definir, si consecuencia es que el equipo se apagó, cuánto estoy gastando, etcétera. Pues ahí lo que nosotros tenemos que acercarnos es con el área de operación en ese grupo natural y decirle, ok, en producción, ¿cómo tú analizas la criticidad de esa producción? Ok, mira, pues si yo tengo una falla que me produce un gasto o una pérdida de producción de $0 a $1,000, pues es un nivel 1. Si yo tengo una falla que es de $1,000 a $5,000, pues es una falla 2. Si es de 5,000 a 3, y si es de 50,000 a $1,000,000, es una falla 4. Entonces ya tenemos una valoración, ya tenemos, digamos, un esquema o un estatus, una tabla, donde vamos a empezar a utilizar esos indicadores que definimos. Pero por eso es importante que en el grupo natural, pues haya personas tanto de producción, de seguridad y medio ambiente, de mantenimiento, de finanzas, porque ellos son los que tienen esos datos. Ellos pueden identificar esos factores.
Si nosotros lo vemos solamente del área de mantenimiento, pues ahí para mí, por ejemplo, diría, pues para mí lo más importante son los costos, cuánto me cuesta repararlo. Pero producción dice, no, pues es que nos cuesta más la hora que está parado a la reparación. Entonces, esta es la parte donde todos tienen que trabajar. Si pasamos al siguiente slide, pues todos conocemos la presentación de los resultados. Realmente lo que nosotros buscamos es crear un estándar donde nosotros podamos definir frecuencia contra consecuencia y poder colocar nuestros equipos de manera segregada, es decir, los equipos que más frecuencia de falla y más consecuencia tienen, los vamos a poner dentro de nuestra zona crítica, después los semicríticos que fallan de vez en cuando, sus consecuencias no son tan altas, y por último, pues los que menos fallan, pero aunque fallen, sus consecuencias no son tan altas. Entonces, en resumen, nosotros tendríamos que empezar en el RCM por formar, como ya lo dijimos, un equipo natural y con este equipo natural seleccionar a qué nivel de detalle vamos a revisar los equipos y cuáles son los equipos con los que vamos a empezar. En el webinar de la parte 2 de esta presentación vamos a hacer algunas prácticas para que ustedes puedan quedarles un poco más claro cómo definir la criticidad, con la finalidad de que quede a través de una metodología un poco más clara el definir esos factores, esos valores que nos van a llevar a tener una presentación de resultados como lo vemos. Regresamos al proceso, Javier, por favor. Sí. Me gustaría conocer sus comentarios o dudas acerca de la selección del sistema, si quedamos claros o en el mismo entendido de cómo realizarlo. Una consulta. Esta forma de evaluar evaluar un sistema, ¿se basa en alguna norma o es un criterio que tienen ustedes? El tema de criticidad normalmente se basan en criterios que la misma metodología nos recomienda, debido a que en las normativas como tal, como les digo, el tema de criticidad depende mucho del enfoque de la industria, es decir, siempre va a tener un mayor peso en la selección de criticidad la misión o visión que tiene cada una de las empresas. Por eso es que no existe, digamos, una norma como tal que nos identifique o que nos diga, así tienes que definir la criticidad. La criticidad normalmente se define con el enfoque de cada una de las empresas. No sé si con esto me queda un poco más claro. Y digamos que esta forma de evaluar viene basado en la metodología RCM. Sí, ok, para solamente en caso de plantas eléctricas, ¿qué criterios ustedes recomendarían que tenga mejores resultados? Para este tema, por ejemplo, energía eléctrica, nosotros lo primero que tendríamos que revisar es cuál es la función que brinda nuestra planta. Pues claro está, nuestra planta, su principal función pues es proveer energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es el mayor impacto que puede llegar a tener nuestra planta? Pues es el no producir energía eléctrica y el causar algún tema medioambiental, donde nosotros podamos llegar a tener alguna contaminación, ya sea en un tema de algún ciclo combinado, en algún tema de una hidroeléctrica. Normalmente esos son los factores que tienen mayor importancia, pero también dependiendo de cada una de las plantas, poniendo un ejemplo, si tenemos una planta que solamente tiene una unidad, el tema de flexibilidad se vuelve importante. ¿Por qué? Porque si esa unidad no opera, no tenemos una segunda unidad que nos pueda dar el respaldo. Si somos una planta que tiene varias unidades, es decir, producimos cierta capacidad, pero con solamente una o dos de nuestras unidades podemos producir esa capacidad, pues el tema de producción pierde un poco de importancia. ¿Por qué? Porque tenemos flexibilidad, es decir, no necesariamente siempre voy a utilizar la misma unidad, puedo utilizar una, dos o tres, estarlas intercambiando. Como les digo, esto va muy enfocado a qué tenemos en nuestra planta y también muy enfocado al nivel de detalle. Si nosotros vamos a un tema de generación eléctrica
tema de combustión o tema de la medición del combustible. Si nosotros solamente tenemos un equipo que mide la entrada de gas al tema de la generación, pues realmente, si yo solamente tengo un equipo y ese equipo falla, pues yo voy a poder, si en el momento yo necesito retirar ese equipo, pues voy a perder producción. ¿Por qué? Porque voy a tener que abrir esa línea. Entonces el tema de producción retoma importancia de nuevo porque no tengo flexibilidad. Como les digo, en el webinar de la segunda parte vamos a realizar algunos ejemplos con la finalidad de que sea un poco más entendible, pero ya con ejemplos un poco más prácticos, porque sí es importante tomar conciencia del nivel de detalle. Aquí, como lo comentábamos, el tema de generación eléctrica, podemos hablar de la planta en general, solamente podemos hablar a lo mejor de algún generador, podemos hablar solamente de la planta de tratamiento, entonces es la parte donde toma importancia el saber a qué nivel de detalle vamos a realizar ese estudio. Tenemos también algunos ejemplos que ya se han hecho para plantas eléctricas que podemos llegar a compartirles para que puedan ustedes darse una idea de cómo se han hecho esos estudios en otros países. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos ahora a la parte más importante de todo esto, que es la parte donde en ocasiones nos cuesta más trabajo, contexto operacional. Como bien lo dice, el contexto operacional es el entorno donde funciona el equipo. Es decir, cuáles son los factores que evitan que un proceso se cumpla. Vamos a poner un ejemplo. Un medidor de flujo. De el fluido que ustedes gusten, agua, gas, combustible. ¿Cuál es el contexto operacional de ese equipo? Pues el contexto operacional de ese equipo y su función, pues es medir flujo, es cuantificar la cantidad de líquido que pasa a través de él. Pero dentro de su contexto operacional también tiene otros factores que requiere el equipo para poder desarrollar ese proceso, esa función. Pues claro está, necesita entradas. Al final del día, pues necesita tener un flujo de líquido para poder medir, necesita que ese flujo venga a cierta presión, que venga derivado entre ciertas temperaturas. Ese equipo también va a necesitar servicios, va a necesitar, pues, estar aterrizado a tierra, estar conectado a las tuberías, tener energía eléctrica, va a necesitar controles, va a tener que tener conectado su transmisor, tiene que estar conectado a un sistema de control, tiene que tener configurados sus parámetros para poder cumplir con ese proceso. Y eso que nos va a dar como resultado, pues nos va a dar ciertos productos primarios como darnos el volumen por minuto, quizá darnos la masa, la densidad, en algunos equipos podernos dar la conductividad, podernos hacer la normalización de un flujo. También puede darnos desechos, valores que no requerimos o que no vamos a utilizar. Puede darnos alarmas de que alguna tubería no está llena, que el fluido no es homogéneo, etc. El contexto operacional es parte importante del RCM porque de aquí vamos a partir a hacer un análisis a detalle de lo que vamos a estudiar. Es decir, el contexto operacional nos va a decir con limitaciones muy claras qué es lo que esperamos de un medidor de flujo, de un medidor de pH, de un sistema de control, de una tarjeta de adquisición, de una válvula de control, de una válvula de corte, etc. El contexto operacional es definir qué esperamos que un activo realice. Si regresamos al proceso, sí. Javier, por favor. El contexto operacional viene previo a un análisis de los modos y efectos de falla. Es decir, nosotros antes de poder hacer un análisis del sistema que hayamos seleccionado, lo primero que debemos definir es un contexto operacional. Y les pongo un ejemplo muy claro, que más adelante vamos a ver. Un medidor de pH para medición o para acidificación de alguna agua de proceso. Normalmente, ¿cuál es el contexto operacional de un medidor de pH? El contexto operacional es medir entre un alcance definido de 0 a 14 pH, de 2 a 15 pH, etc.
pero el contexto operacional dice que ese equipo solamente puede trabajar en temperatura ambiente de 0 a 80 grados, que el fluido no puede exceder ciertas velocidades, que no puede tener interferencia electromagnética, que el equipo puede sufrir de abrasión con flujos o con fluidos, con sólidos mayor al 5%, etcétera. Eso es el contexto operacional, es tener muy claro dónde mi equipo va a funcionar y dónde no va a funcionar. Porque para las funciones vamos a requerir poder definir o poder dejar muy claro estas limitantes. Si vemos, las funciones es la parte principal en un análisis, es definir qué tiene que hacer. Pero no solamente se trata de definir qué hace, también se trata de definir qué no hace, cuándo no lo hace y cuál es la consecuencia que vamos a tener nosotros. Si nos adelante en la presentación, Javier. Sí. Y si empezamos con una función, esta es la parte que nos va a llevar más tiempo definir. Y es la parte donde tenemos que tener muy claro que todos tienen que participar, que todos tienen que aportar. Una función, como lo decíamos, es un verbo que nos indica qué hace un activo, un equipo, un sistema, el nivel de detalle que ustedes hayan definido y cuál es el nivel de desempeño que va a tener. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. La función de un automóvil. La función de un automóvil es trasladarnos de un lugar a otro y según el nivel de desempeño, el proveedor o la persona que desarrolla el carro dice, este equipo puede llegar de 0 a 180 kilómetros y ese es el top. Entonces, su nivel de desempeño es decir que nosotros esperamos que ese vehículo pueda trasladarnos en ese rango de velocidad. Esa es su función primordial, es decir, su función primaria. Y claro está, pues esa función va a tener cierto rendimiento, es decir, pues esperamos que lo haga de 0 a 180 kilómetros, que sea el rango que nosotros podamos manejar, pero a medida que ese activo se va utilizando, pues va perdiendo un poco de rendimiento. Es decir, a medida que avance el tiempo, pues el rendimiento va disminuyendo y es el motivo por el que nosotros tenemos que aplicarle un mantenimiento para tratar de recuperar ese nivel de desempeño original. Entonces, para nosotros hacerlo de manera más clara, pues la función es la que define qué es lo que hace un activo, pero basado en números, es decir, dentro de ciertos contextos numéricos que nosotros podamos cuantificar. En este caso, no se contempla solamente de manera cualitativa, tiene que ser cuantitativa. Si pasamos a la siguiente slide, hablamos de la falla funcional. En este sentido, tenemos que tener muy claro, no solamente se trata de saber cómo funciona y cuáles son los alcances que se tienen. Un error muy común y un error que no nos permite desarrollar planes de mantenimiento es no saber identificar cuando un equipo empieza a presentar fallas. En la gráfica que ustedes pueden ver, a manera general, nosotros podemos ver un periodo de tiempo contra un desempeño. Nosotros cuando recién compramos algo, pues realmente tiene un desempeño donde nosotros en ese primer periodo de tiempo, que se llama dominio proactivo, pues nosotros podemos hacer cierta cantidad de actividades, cierta actividad de mantenimiento, que no nos va a afectar mucho en el desempeño, es decir, no va a mejorar mucho, pero nos va a ayudar a mantener esa operación de nuestro equipo. En ocasiones, si no hacemos ese mantenimiento, va a ser casi imperceptible el saber que el equipo va propiciando o va rumbo a una falla funcional, pero está pasando. Todos los equipos, toda la materia, pues tiende a deteriorarse con el paso del tiempo, se esté utilizando o no. Cuando nosotros, ese periodo de tiempo empieza a pasar, ahí es donde comienza el inicio de la falla. Es decir, la falla no se presenta de manera sustancial y de manera terminal. La falla es un seguimiento de pasos, es un proceso. Para que un automóvil, para que un medidor de flujo, para que un sistema de control, para que una llanta, para que un juguete falle, pues la falla empieza desde un inicio con algo muy leve, que quizá puede ser imperceptible,
una sobrecarga eléctrica, agregar más peso del debido, algún tornillo suelto. De Ese hecho, es la falla. entonces, de hecho, creo que en instrumentación algo que a veces no monitoreamos como falla es la deriva natural de los instrumentos. Los instrumentos de medición por naturaleza empiezan a tener derivas. Podemos, si no calibramos los equipos, pues no vamos a empezar a ver esas derivas hasta que no realmente tengamos un problema en la producción. Entonces, aquí también el tema de monitorear el error de medición en una calibración, pues es importante. ¿Te refieres a esta famosa placa de orificio que aguanta 12 años en una medición de flujo, ¿no? Siempre midiendo con la máxima precisión. Es increíble, ¿no? También. Sí, a eso vamos. Es decir, la falla no se presenta en el momento que el equipo deja de medir. Esa falla ya puede tener 1 año, 2 años, 3 años, que tiene que ver porque a lo mejor hay presencia de suciedad, hubo abrasión, hay adherencias, hemos estado alimentando el equipo con energía que no es la correcta, no tenemos filtros, los bancos de capacitores nos han estado dando picos que han estado dañando poco a poco esa electrónica. Pero el inicio de la falla es la parte donde nosotros tenemos que definirla desde nuestro plan de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el siguiente punto que viene ya es el dominio predictivo, es donde nosotros podemos hacer algo para evitar que esa falla se presente. Podemos hacer una limpieza, podemos hacer una calibración para corregir esta deriva, podemos hacer un ajuste de parámetros, podemos hacer un cambio en la aplicación, podemos hacer un cambio en la instalación mecánica o eléctrica, pero esa parte es donde nosotros podemos llegar todavía a predecir y evitar que esa falla se presente. Posterior a eso ya viene un dominio de protección, donde ya la falla es muchísimo más evidente, donde ya podemos tener problemas de calidad de nuestro producto, ya quizá nuestros balances al final del día no cuadran, ya tenemos diferencias entre lo que está entrando al proceso y lo que está saliendo, pero ahí ya lo que entra ya son actividades de corrección, ya son actividades donde a lo mejor ya no es es una simple limpieza, a lo mejor ya es cambiar o refaccionar alguna parte, a lo mejor ya es tener que retirar el equipo para una revisión, y ahí es donde ya se empieza a volver un poco más complicado, y por último pues es la presentación de la falla. Como les digo, una falla que adelante. Como lo comentábamos, una falla no empieza el día que el instrumento deja de medir. Esa falla empezó mucho tiempo atrás. Entonces, el RCM lo que busca es ayudarles a ustedes a identificar que esa falla se está presentando y poder tener estas actividades antes de que la falla se presente. Pasamos al siguiente slide. Y esto viene afectado por 2 temas principales: modo de falla y efectos de falla. El modo de falla es lo que está propiciando esa falla. Algo tan sencillo como poder definir qué me provocó esa falla. Y aquí es donde se vuelve complicado. Aquí es cuando nosotros elegimos un equipo. Tenemos que estar conscientes que vamos a evaluar todos esos factores que puedan estar propiciando esa falla. Desde una descarga eléctrica, la presentación de alguna suciedad, el estar expuesto a un medio ambiente para el que no fue fabricado, el personal que no cuenta con capacitación, etc. El modo de falla ya es traer las actividades reales que están afectando el desempeño de nuestro activo, y los efectos de falla es ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese modo de falla aparece? ¿Cómo me afecta? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasamos al siguiente slide. Aquí este es un slide para que tengan un ejemplo de cómo se ve, de cómo pudiéramos empezar a hacer este tipo de análisis. Una función muy clara, medición de 2 a 14 pH con un error del 1% en el sistema de acidificación de agua. Pues, ¿cuáles pueden ser las fallas? Pues las fallas pueden empezar desde que no tenemos medición en un indicador de campo,
puede ser que el error sea mayor al 1%, que estamos midiendo un valor fuera del rango de 2 a 14 pH, etcétera. Pueden ser miles de fallas funcionales que se pueden presentar para un equipo, en este caso listamos 2. Y para esa falla funcional, pues puede haber cientos de modos de falla. Aquí lo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el equipo natural, pues es identificarlos. Ok, ¿por qué no tengo una medición en pantalla? Pues puede ser un caso tan sencillo como que el cable de comunicación está dañado, puede ser que la energía eléctrica no esté presente, pues que el sensor esté dañado por abrasión, por ruptura, puede ser que el equipo no esté bien configurado, pueden ser cientos de modos de falla que ustedes tienen que identificar según la aplicación y según el recurso o activo que estemos analizando. Porque un equipo puede dar un error mayor al 1%, pues porque puede tener incrustación, puede haber una deriva, una degradación natural en el equipo por el solo hecho de estarlo utilizando. Pueden ser varios factores que nos pueden estar afectando a que se presente esa falla. Y el efecto de falla, pues obviamente ahí es donde nosotros vamos a definir la consecuencia. En este ejemplo, el efecto de falla lo vemos de manera cualitativa, es decir, ¿qué pasa? ¿No? Pues, ¿es evidente o no es evidente? En algunos casos no va a ser evidente, en algunos casos vamos a tener o lo vamos a notar de manera evidente porque pues no tenemos una medición, pero por ejemplo en el caso de la degradación, pues ahí no va a haber algo que nos permita ver a nosotros de manera evidente que el equipo tiene la degradación. ¿Eso cuándo lo vamos a ver? Pues cuando haya una pérdida de calidad de nuestro producto. Cuando venga el área de calidad y nos diga, oye, tú me prometiste que me ibas a entregar agua a 6 pH y me la estás entregando a 6.5, ¿qué está pasando? Porque esa agua yo ya no la voy a utilizar para mi proceso porque ya no está cumpliendo con la calidad de agua que prometí que iba a entregar. Cuando nosotros entregamos o perdemos esa calidad que estamos prometiendo o porque estamos entregando valores que no cumplen con el estándar que nos tenemos. Y el objetivo del RCM que vamos a ver en el siguiente webinar es convertir estos modos de falla y efectos de falla, ahora sí, en un tema cuantitativo, es decir, poder saber cómo nos afecta y cuál es el valor natural de ese riesgo. Es decir, si yo dejo que ese efecto de falla y ese modo de falla se presente, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo me va a repercutir? En base a esa repercusión económica, pues va a ser una mayor base para nosotros poder tomar decisiones y poder acumular o acomodar estrategias de mantenimiento. Es decir, poder definir qué tipo de tareas y qué costo me van a llevar esas tareas. Al momento, ¿tienen algún comentario, alguna duda con respecto a este esquema de función, falla funcional, modo de falla y efecto de falla? Todo en orden. Al momento no, muchas gracias. Sí, tengo aquí una pequeña pregunta, digamos, pues aquí hay un montón de fallas. Entonces, pues hay algunos equipos, no sé, pues donde necesito hacer, no sé, calibraciones para detectar fallas, donde necesito, no sé, una investigación más a fondo, cuál es el problema del equipo. Entonces, pues, ¿cómo me doy cuenta qué falla tiene mi equipo? Eso es lo que yo veo aquí, porque un error mayor al 1%, pues ahí necesito también una estrategia pues, de control del parámetro de medición. ¿Es correcto eso? ¿No? Entonces, ¿cómo lo ves? Así es. En este caso, el RCM lo primero que hace, el primer paso es decir, cómo fallan las cosas y cuáles son los efectos que tienen, que es este primer recuadro que vemos ahorita en pantalla. Y el siguiente paso es el que comento, pues determinamos el riesgo monetario que existe de que estas fallas sucedan y de ahí definimos esas acciones preventivas o proactivas para que estos casos no sucedan. Un caso muy sencillo, ¿cómo podemos revisar si la incrustación de un sensor está sucediendo? Pues dentro de nuestro plan de mantenimiento definimos que se va a revisar cada 15 días, cada 14 días, cada mes, cada 2 meses,
se va a retirar el sensor y se va a revisar. Claro está que lo que nosotros tenemos que comparar o lo que nos va a ayudar el RCM es a tener dos factores. Es decir, ¿cuánto me cuesta que el error sea mayor al 1% por incrustación del sensor contra cuánto nos cuesta el estar revisando el sensor cada 15 días? En ese sentido, nosotros vamos a poder definir en base a la economía que va a afectar al presupuesto de mantenimiento directamente, pues qué actividad me conviene hacer más. Para eso, en el proceso de RCM también se diseña una hoja de toma de decisiones. Si la puedes colocar, Javier, por favor. Sí. En la hoja de toma de decisiones, nosotros lo que podemos observar es que nosotros tenemos que seguir cierta trayectoria para poder tomar decisiones. Y estas decisiones, como les comentaba, para poder conglomerar este cuadro o esta toma de decisiones, pues tiene que considerar a todos los usuarios de ese activo. Los operadores, el área de seguridad, el área operativa administrativa, tiene que considerar al personal de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el realizar una actividad sobre algún activo nos va a afectar a todos. En horas de producción, en costos de mantenimiento, en mano de obra que vamos a tener que utilizar, en paros de producción, etc. Entonces la hoja de decisión, la cual nos va a dar una guía para tomar qué decisiones vamos a colocar dentro de esta metodología, pues es algo muy, muy sencillo. Lo que la hoja de decisión nos dice es qué vas a hacer si pasa una u otra situación, para poder definir la tarea que vamos a hacer. En este caso, nosotros primero que nada tenemos que saber cuándo esa falla va a ser evidente y cuándo no, con la finalidad de que nosotros podamos definir si esta falla es evidente, en este caso, la primera pregunta, ¿es evidente a los operarios? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer para cada efecto de falla. Poder identificar si esa falla la vamos a ver. Como dice Jorge, en ocasiones tenemos que hacer cientos de actividades de mantenimiento para saber que algo está fallando. ¿Por qué? Porque eso no es una falla evidente. Después de ahí, si ya nosotros digamos que sabemos que no es una falla evidente, ok, ahora tenemos que hacer tareas por condición. Esas tareas por condición, muchos de esos son las tareas que nosotros hacemos actualmente. Ir a medir un voltaje, ir a medir una resistencia, revisar una presión, retirar un equipo y ponerlo contra un patrón. En algunas otras, esas tareas no funcionan y tenemos que pasar a tareas de reacondicionamiento, donde tenemos que hacer una limpieza, donde tenemos que hacer un barrido de una línea, donde tenemos que retirar incrustación que tienen nuestros equipos por la parte de adentro. Después, si eso no funciona o si ese no es el punto que afecta, pues pasamos a tareas de sustitución cíclica, donde yo sé que mi equipo va a requerir un sensor cada 18 meses. Pues necesitamos cambiar este sensor cada 18 meses. En el tema de tareas de búsqueda de fallas, pues ya ahí agregamos tareas o agregamos actividades que nos van a conllevar un costo, pero que van a tratar de evitar que esa falla se presente. Entonces, estas tareas lo que van a hacer es tratar en su momento de poder llevar el equipo a ponerlo dentro de un plan de mantenimiento donde esa falla funcional no se presente. Como lo comentaba dentro de esta primera parte del webinar, esto es, digamos, un poco más teórico. Es tratar de entender el cómo funciona y el cómo se desarrolla el RCM. Para la segunda parte de nuestro webinar, vamos a desarrollar ejemplos que nos ayuden a que quede un poco más claro de cómo se desarrollan estas actividades. Muy bien. Tengo por aquí algunas preguntas. Veo que Costa Calcina dice, no le creemos al fabricante. Los equipos son cero mantenimiento. Tenemos que considerar que dentro de muchos
de las descripciones de los fabricantes, colocan que son equipos de cero mantenimiento. Esto puede ir muy referenciado a diversos factores. Uno, la aplicación para la que el equipo fue diseñado. Hay equipos que son diseñados para ciertas aplicaciones en las cuales los mantenimientos son casi, en algunos casos solamente, digamos, es el cambio o es solamente una limpieza muy sencilla que se puede hacer dentro del mismo proceso. En algunos casos son equipos que por su costo o por su diseño, en algunos casos es menos costoso el hacer el cambio que el dar mantenimiento al equipo. Esos entran dentro de una sustitución cíclica. Entonces, en ese caso es muy importante identificar cuáles son los equipos de nuestro proceso para saber a qué se refieren con cero mantenimiento. Hay una segunda pregunta, Ramsés, que dice, ¿qué se debe hacer cuando hay cajas negras y no hay forma de saber su operación? Ok, en este caso existen dispositivos que no van a ser evidentes, es decir, equipos que no va a ser muy claro cuándo van a funcionar o no. Normalmente estos equipos funcionan mucho sobre el tema de seguridad, por ejemplo, un extintor, un detector de humo, que realmente no sabemos si van a funcionar hasta el momento que lo vamos a utilizar. Para esto existen fórmulas o existen teoremas que nos ayudan a identificar qué actividades tenemos que hacer y cada qué periodo lo tenemos que realizar, donde se nos dan algunas recomendaciones para las revisiones, se nos dan algunas recomendaciones de qué tanto periodo se tienen que dar mantenimiento o cambiar, y estas teoremas o fórmulas nos ayudan a ser un poquito más eficientes en cómo utilizamos esos sistemas. Esto con la finalidad de no dar un sobremantenimiento a algo que quizá no lo requiere. En este sentido, uno de esos ejemplos los vamos a realizar en el siguiente webinar. Muy bien. Hay otra pregunta de Fernando Torres. ¿Cómo abordar la obsolescencia de componentes de instrumentación? La obsolescencia de los componentes de instrumentación es algo que nosotros tenemos que considerar dentro de los modos o efectos de falla que tienen nuestros equipos. Como les decía, esto va a depender del nivel de detalle que ustedes seleccionen. La mayoría de los equipos o todos los equipos pues son susceptibles a obsolescencia. En algún momento van a dejar de fabricarse, en algún momento van a dejar de tener refacciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro RCM? Es tener esa falla funcional, es decir, poder tener identificado que en algún momento ese equipo va a fallar por un tema de deterioro general. ¿Cómo abordamos la obsolescencia? Es importante que la frecuencia y la obsolescencia estén interrelacionadas. No quiere decir que un equipo que sea obsoleto va a fallar en mayor medida. Entonces, muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar porque sí, es un equipo que es muy viejito, lo tengo hace mucho aquí en mi planta, pero nunca ha fallado. En muchas de esas situaciones es cuando la obsolescencia empieza a tomar un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo llegamos a tener un exceso de confianza de los equipos o de los activos que tenemos en planta. La obsolescencia es un tema que tenemos que considerar en nuestro RCM. Nosotros debemos de considerar la obsolescencia como un factor o un criterio que afecta la selección de la criticidad de nuestros equipos. Es decir, dentro del marco que nosotros pusimos en el tema de consecuencia, ahí tiene que afectar la obsolescencia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nosotros, ese equipo solamente por pasar o por acercarse a su obsolescencia, tiene que pasar a ser un equipo crítico. ¿Por qué? Porque ahí ya va a entrar a lo mejor una actividad de sustitución cíclica, a lo mejor de una reparación, a lo mejor de ponerlo dentro de nuestro plan de mantenimiento para el siguiente año, ya no solo como la reparación o el mantenimiento de un activo, sino como la inversión para poder reponer dicho activo. Muy bien, Ramsés, muchas gracias. Para José Risco y Mauro Israel, les pediríamos si nos pueden dejar su email. Ya pues nos pasamos 5 minutos del tiempo, les vamos a enviar sus respuestas por correo electrónico
Y bueno, de antemano agradecerles a todos su tiempo por estar aquí con nosotros. Como comenta Ramsés, en el webinar de la parte 2, pues ya vamos a hacer un ejemplo de aplicación de todo este marco teórico que vimos durante este día. La idea pues es que puedan ver cómo vamos a pasar de este análisis de fallas a un análisis de impactos en costos y cómo elaborar un plan de acción conforme a la metodología RCM. Así que pues Ramsés, Jorge, muchas gracias por su participación y gracias a todo el auditorio, les deseamos un feliz día. Ramsés y Jorge. Cuídense. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias, igualmente.